archivo en PDF con toda la parte teórica de este tema. También tienen la disponibilidad del libro para consultar todo lo que es referido a los aspectos teóricos. Y también se les dejó la guía de trabajo práctico para que ustedes vayan mirándola, analizándola, qué preparaciones son posibles de realizar en base a huevo. Y también se les había proporcionado una guía de estudio a modo de teórico práctico. Esa guía de estudio es la que nosotros vamos a analizar ahora un poquitito. La idea de estas instancias siempre es poder acercarnos lo más posible a esa parte práctica que nos está faltando en todo este cursado, ¿no? Con esta metodología. Entonces lo que procuramos es en estos encuentros ver mucho más la parte práctica que lo teórico, que lo pueden tener disponible en el libro o en el Power que le deja la profesora, y también hacer la consulta por el foro. En función de ello, yo les voy a compartir el Power donde vemos un poquitito esa guía de estudio y para que vamos compartiendo entre todos cómo la resolvieron ustedes. Ahí se pueden visualizarlo. Sí, se ve perfecto. Sí, profe. Bien. Bueno. Entonces, a ver, ¿quién se anima a ir compartiendo o a ir haciendo algún aporte de cómo resolvió esa guía o en qué aspectos tuvo más inconvenientes antes de que nosotros pasemos a resolver todo, digamos, sino que lo interesante es que ustedes puedan exponer sus dudas o aquello en lo que presentaron mayor inconveniente en la resolución. Profe, yo tengo una duda con respecto, una duda pequeña. En un video muestran que el huevo cuando está fresco, a la mujer se le hunde y ella dice que el huevo está de forma vertical, entonces está fresco. Pero en la teoría, una imagen, el huevo está más fresco cuando está, o sea, sumergido en el agua, pero horizontalmente. ¿Cuál sería la forma Bien. de saber que está más fresco? Ustedes tienen ahí diferentes mecanismos o métodos para determinar si un huevo es fresco o no. O poder decir que se trata de un huevo envejecido también es otra de las terminologías que usamos. De una manera casera, o sea, de poder realizarlo en la casa, es esta: sumergir el huevo en un recipiente con agua y ver cómo es el comportamiento del huevo dentro de ese recipiente con agua. Si nosotros vemos que el huevo se deposita en la superficie de ese recipiente, supongamos que es un vaso, si el huevo se deposita y queda en forma horizontal, nosotros decimos que ese huevo es fresco. A medida que la posición de ese huevo se va modificando hasta quedar en forma vertical o parado, el huevo paradito, ya ese huevo no es tan fresco, ya tiene algunos días de estacionamiento de alguna manera o de almacenamiento, ¿sí? No es un huevo fresco. Ahora, cuando el huevo nosotros lo introducimos en el vaso de agua o en ese recipiente con agua y el huevo flota, ya podemos decir que no se trata, efectivamente no es un huevo fresco, ¿sí? Ese sería el mecanismo más casero de poder determinar si el huevo es fresco o no. Y después tenemos también otros mecanismos, por ejemplo el uso de ovoscopio y observar las características de la clara y de la yema. El ovoscopio es un aparato que se utiliza para observarlo justamente a los componentes del huevo y ver cómo se presentan esos componentes en cuanto a características, ¿sí? Sería lo más técnico que podemos utilizar para determinar si el huevo es fresco o no. Y en cuanto a las características de clara y yema, también lo podemos hacer cascando el huevo sobre un plato y observar que tanto clara como yema de alguna manera mantienen la forma, que la yema está centrada,
¿sí? Que no se dispersa, y que la clara también de alguna manera conserva la forma y contiene a la yema. Esos serían los 3 mecanismos por los cuales nosotros podemos determinar la frescura de un huevo, ¿sí? Pero respondiendo a la pregunta que vos hacías o a la observación que vos hacías es eso, o sea, si nosotros vemos que el huevo se deposita en la superficie y queda de manera horizontal, decimos que es un huevo fresco. Si ese huevo flota, ya no podemos hablar de un huevo fresco. Es decir, que lo que se estaba observando en el video, de alguna manera, se podría hacer alguna observación de que no es así, ¿sí? Teniendo en cuenta el contenido teórico que nosotros manejamos. Bien, ¿Sí? profe, gracias. Bien. Eso es uno de los aspectos que ustedes tienen que tener bien en claro, porque es una pregunta parcial, puede ser pregunta de final, cómo nosotros podemos saber o conocer y a la vez enseñar cómo determinar si un huevo es fresco o no, ¿sí? Entonces eso sí lo tienen que tener bien clarito. Profe. Sí. Entonces, en resumen, sería que si el huevo se deposita en la superficie, pero está un poco vertical, digamos, ¿ya no es fresco? Claro, a ver, podemos decir que hablamos de huevo fresco cuando se deposita en la superficie de manera horizontal. Ustedes van a ver a ver si yo les puedo compartir. A ver, espérenme un ratito. La profesora les subió en el Power o en las diapositivas que ella presenta, le subió una imagen muy esquemática donde podemos observar esas características del huevo fresco o cuántas semanas podemos decir que ya tiene ese huevo, está ese huevo almacenado. ¿Sí? Fíjense, yo la tengo acá. Fíjense, acá está. ¿Pueden observar ahí, chicos? Sí, profe. Sí, bien. Fíjense que este huevo que está depositado en la superficie del recipiente y está de manera horizontal, decimos que es un huevo fresco. Cuando ese huevo va modificando la posición en que se ubica, fíjense que acá podemos hablar de un periodo de una semana de almacenamiento, y ya cuando está totalmente en posición vertical, podemos decir que es un huevo viejo, con esa característica, con esa denominación, porque ya tiene de 2 a 3 semanas. Y cuando el huevo flota, decimos que es un huevo muy viejo. O sea, eso nos indica las características en cuanto a almacenamiento de ese huevo, ¿sí? Es un esquema que les va a servir mucho para poder entender cuándo hablo de huevo fresco, cuándo no hablo de huevo fresco o ya un huevo muy envejecido. ¿Cómo vamos a relacionar esto con el uso de ese huevo? Si es que lo podemos utilizar o si presenta las características óptimas y adecuadas para poder ser utilizado a elaborar preparaciones o para el consumo mismo, ¿sí? De ese huevo. Nosotros siempre vamos a preferir este huevo, el huevo fresco, ¿sí? Hasta una semana podríamos considerarlo. Y después, ¿cómo vamos a definir? Y vamos a tener que analizar las características, vamos a tener que cascar ese huevo y ver cuáles son las condiciones internas en cuanto a los componentes, en cómo está la clara, cómo está la yema. Se percibe también rápidamente un olor cuando el huevo está en descomposición, ¿sí? Entonces, de esa manera podemos establecer, pero siempre vamos a elegir y la recomendación va a ser de huevo fresco. ¿Se entiende eso, chicos? Sí, profe. Gracias. Bien. Sí, profe. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ahora les comparto el PowerPoint. Bueno, en función de lo que ustedes tenían, fíjense que nosotros tenemos diferentes formas de cocinar y de utilizar el huevo. Lo podemos incluir como ingredientes en muchísimas preparaciones y lo podemos consumir como tal, ¿sí? Al huevo mismo, y es un alimento
de un valor nutricional importante. Entonces es recomendable el consumo de huevos. Las guías alimentarias los recomiendan de consumo diario, inclusive al huevo, o por lo menos 3 veces a la semana, ¿sí? Entonces ahora vamos a analizar un poquitito de qué manera lo podemos cocinar a ese huevo. Fíjense que acá nosotros tenemos, el huevo nosotros lo podemos cocinar con cáscara y sin cáscara, ¿sí? Para ser consumido así como tal, sin incorporarlo como ingrediente en alguna preparación. Cuando nosotros tenemos el huevo, la cocción del huevo con cáscara, vamos a tener 3 tipos de huevos. El huevo pasado por agua, el huevo molet y el huevo duro, ¿sí? Cada uno de estos huevos cocinados con su cáscara, ¿sí? Que lo vamos a cocinar por calor húmedo, va a tener características y particularidades diferentes. Y esas características y particularidades van a estar relacionadas, que marcan la diferencia, van a estar relacionadas con el tiempo y con las modificaciones que experimentan los componentes del huevo. En el caso del huevo sin cáscara, la cocción del huevo sin cáscara, vamos a tener los que conservan la forma, y dentro de los que conservan la forma tenemos el huevo frito a la sartén y el huevo escalfado o poché. Y después tenemos los huevos que no conservan la forma, tenemos el omelette, podemos tener huevo revuelto, ¿sí? O cuando lo utilizamos en una tortilla, también ya es un huevo que no conserva la forma. Entonces la idea es analizar cada una de las características que presenta el huevo, ya sea la cocción con o sin cáscara, y cómo se van modificando los componentes del huevo, ¿sí? ¿Quién puede comentar o compartir la experiencia si cocinaron huevos con cáscara y qué resultados obtuvieron? ¿Profe? ¿Escuchas? ¿Sí? Yo hice los huevos que pedían ahí en la guía. Uh-huh. Y, por ejemplo, el huevo pasado por agua, la clara cuando lo partí, se veía que una capa estaba cocida y la otra capa estaba líquida y la yema estaba completamente líquida. Y el huevo molet, bueno, estaba toda la clara totalmente cocida, o sea, coagulada, y la yema estaba fluida. Y en el huevo duro, bueno, ambas, la clara y la yema, estaban totalmente coaguladas. Bien, cuando vos hacías referencia, primero Ivana, a las capas, te referías a la clara y yema. Por ejemplo, en el huevo pasado por agua, se veía bien que la capa que está, la membrana que está junto con la cáscara, se veía que estaba cocida. Y la segunda, que se acercaba a la yema, estaba más líquida en lo que es el huevo pasado por agua. Bien. Bien, muy bien. ¿Y qué tiempos de cocción tiene cada uno? El huevo pasado por agua, puse los 3 y lo iba sacando como decía ahí en la guía. Uno lo sacaba en 3 minutos, que es el huevo pasado por agua, el huevo molet a los 5 y el huevo duro 10, 11 minutos. 11. Bien, 11 minutos. Ahí solamente una observación, está muy bien lo que vos decís, Ivana, los resultados son esos, digamos, a los que tenías que llegar, pero siempre hablamos de los componentes como clara y como yema, ¿sí? La clara coagula o está semicoagulada o está fluida y no como capa. Bueno. Bien. Bien. ¿Quién más hizo la experiencia y qué resultados obtuvo? Yo, profe, también la realicé y tuve, bueno, los resultados similares a mi compañera. Lo que sí, también noté la diferencia a la hora de pelar los huevos. En los que tenían menor tiempo de cocción, como el pasado por agua y el molet, fue más complicado sacarles las cáscaras sin romper la clara que con el huevo duro. Bien, muy bien. Las proteínas, la clara y la yema fueron los mismos resultados. Los mismos resultados, bien. Entonces, en función de lo que ustedes están expresando o compartiendo, vamos a ver cómo se analiza. ¿Sí? Fíjense, entonces nosotros tenemos los huevos cocidos con cáscara,
vamos a tener el huevo pasado por agua, que tiene un tiempo de cocción de 3 minutos, el huevo molet 5 minutos y el huevo duro de 10 a 12 minutos, ¿sí? Esto ya es para que ustedes lo señalen y lo marquen. Cuando se les pide diferencia en la cocción de huevos con cáscara, el tiempo es una de las diferencias en la cocción de estos 3 huevos, ¿sí? El tiempo. Nosotros siempre vamos a procurar llegar, de alguna manera, para perseguir un objetivo higiénico-sanitario, la cocción del huevo duro, ¿sí? Donde tenemos todos los componentes ya que sufren las modificaciones necesarias. Y fíjense las características y las modificaciones. El huevo pasado por agua, como ustedes muy bien lo describían, nosotros tenemos una clara, ¿sí?, que está de alguna manera parcialmente coagulada, podríamos decir, y la yema está fluida en ese huevo, porque es mínimo el tiempo de cocción o el tiempo de contacto del huevo con el medio de cocción, que en este caso es agua. Fíjense las características del huevo molet. Nosotros ya hablamos de una clara totalmente coagulada, ¿sí? Ya está con adquiere una mayor consistencia, pero la yema todavía podemos observar que está algo fluida. Y en el caso del huevo duro, tiene las características que nos indican que hay una modificación en los dos componentes, tanto clara como yema. Es decir, que aquí nosotros podemos hablar en el huevo duro de que tanto clara como yema coagularon las proteínas que están presentes en estos componentes, ¿sí? Entonces, las características y las modificaciones que experimentan cada uno de los componentes también es otra diferencia en estos huevos cocinados con cáscara, ¿sí? Fíjense, aquí completamos entonces la grilla. En el caso del huevo pasado por agua, en los 3 el procedimiento mecánico es calor húmedo por ebullición, no hay procedimiento químico ni procedimiento mecánico, ¿sí? El tiempo de cocción, como bien dijimos, y ustedes lo corroboraron también, 3 minutos para el huevo pasado por agua, 5 minutos para el huevo molet y de 10 a 12 minutos para el huevo duro. Las modificaciones por cocción en la clara, en el huevo pasado por agua, la clara, las proteínas de la clara están parcialmente coaguladas y las proteínas de la yema sin coagular. En la yema nosotros también tenemos como componente lípidos, y esos lípidos van a estar en estado de emulsión. En el caso del huevo molet, ¿qué modificaciones vamos a tener? Nosotros veíamos en la imagen que la clara está las proteínas de la clara están totalmente coaguladas y que la yema parcialmente coagulada y las grasas pierden parcialmente el estado de emulsión, ¿sí? Lo van perdiendo porque es mayor el tiempo de contacto con el medio de cocción. Y en el caso del huevo duro, nosotros ya tenemos tanto las proteínas de la clara como las proteínas de la yema están totalmente coaguladas y las grasas pierden ese estado de emulsión, ¿sí? Lo pierden totalmente al estado de emulsión. Entonces, fíjense que tanto el tiempo de cocción y las modificaciones que experimentan las proteínas de la clara y de la yema son aspectos que marcan la diferencia en la cocción de estos 3 huevos cocinados con su cáscara, ¿sí? Y por lo tanto, cuando nosotros hablamos de las modificaciones, de alguna manera, eso nos lleva a las características que vamos a observar. Podemos decir que hay en este caso de la yema, es una yema totalmente fluida, ¿sí? Y en función de la modificación que vaya experimentando, nosotros en un huevo duro ya podemos decir que hay una modificación completa, es decir, que ya tenemos la consistencia adecuada de un huevo cocido. ¿Se entiende eso, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Yo tengo una pregunta, profe, con el método de cocción. Sí. Que también vi que la hicieron en el foro, pero como para profundizar un poco más. En la grilla decía que teníamos que cocinarlos ya sumergiéndolos en agua en la ebullición. Sí. Y hay como muchas contradicciones con eso
para la forma típica de cocción. La mayoría de las personas los cocinan partiendo desde agua fría con el huevo ya en el agua y poniéndolo a cocinar a partir de eso. Me dijeron que si lo pones en agua en ebullición directamente se puede llegar a quebrar. A mí no me sucedió, pero la mayoría se sorprende cuando les digo de qué forma cocina el huevo para este trabajo. Bien, bien. Nosotros siempre, a ver, cada paso en algún procedimiento tiene su fundamento, ¿sí? Y lo tenemos que poder analizar. Nosotros siempre decimos, y el fundamento es que cuando nosotros partimos de una cocción de agua en ebullición, justamente es para acortar los tiempos de cocción y preservar valor nutritivo. Ese es el fundamento principal de partir siempre de, cuando es la cocción por calor húmedo, de partir de agua en ebullición. En este caso específico del huevo, la técnica correcta es introducirlo al huevo en agua en ebullición, porque nosotros no queremos tener un tiempo prolongado de cocción de ese huevo. Si bien la cáscara del huevo va a actuar como barrera para que no haya pérdida de los componentes y por ende vamos a estar preservando el valor nutritivo, nosotros no queremos extender ese tiempo de cocción de ese huevo cuando sabemos que la cocción aproximadamente nos lleva 12 minutos. Como mucho podría decirle 15 minutos, pero es mucho. En 12 minutos nosotros nos aseguramos la cocción de ese huevo y nos aseguramos que haya la modificación necesaria en cuanto a los componentes, que las proteínas tanto de clara como de yema estén coaguladas, y nos aseguramos este objetivo que yo les decía del valor higiénico o el objetivo higiénico sanitario, ¿sí? Entonces ese es el fundamento que nosotros manejamos. Introducirlo o iniciar la cocción a partir de agua fría y no tendría mucho sentido en realidad, porque no vamos a producir con ese tiempo previo de iniciar la cocción en agua fría ninguna modificación. La modificación, aparte también tenemos que tener en cuenta a qué temperatura comienzan a coagular las proteínas y a qué temperatura finaliza. Entonces, ese es el fundamento que ustedes tienen que manejar para poder decir por qué introducimos el huevo en agua en ebullición. Y también, otro aspecto que tenemos que tener en cuenta, qué sucede cuando ese huevo, por los componentes que tiene un huevo, qué sucede cuando nosotros prolongamos ese tiempo de cocción, qué modificaciones no favorables se pueden producir en ese huevo. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasa si yo prolongo el tiempo de cocción del huevo con cáscara? ¿Qué aparece? Se puede formar sulfuro de hierro. Exactamente, aparece esa coloración verdosa en la yema, ¿sí? Y eso es algo que, de acuerdo a las características sensoriales, no es algo aceptable en un huevo desde el punto de vista sensorial. Entonces, ese es otro fundamento de por qué nosotros tenemos que controlar ese tiempo de cocción y partir de agua en ebullición. ¿Se entiende eso? Sí, profe, muchas gracias. Bien. Bien. Profe, ¿Sí? para mantener las características higiénico-sanitarias adecuadas, ¿es correcto recomendar un huevo pasado por agua? Y no. Siempre nosotros vamos a ver, nosotros les presentamos estos tipos de huevos de cocción con cáscara, huevo pasado por agua, huevo molet y el huevo duro, porque son huevos que se cocinan de esa manera, ¿sí? Y están presentes, digamos, en algunas partes se consumen inclusive de esa manera. Pero nosotros desde el punto de vista nutricional, nosotros como nutricionistas profesionales de la nutrición y conociendo todas las características y el asegurar ese valor higiénico sanitario, nosotros vamos a procurar siempre el consumo y la recomendación de que la cocción sea a huevo duro. Ok. Profe, una consulta.
Y en el caso, a mí sí me pasó, o sea, no sé de qué depende de poner el huevo en ebullición y de que se me parta. Bien. Depende, puede haber varios factores que pueden estar influyendo. Siempre nosotros nos tenemos que ayudar cuando colocar el huevo en el agua en ebullición, nos ayudamos con alguna cuchara para introducirlo, ¿sí? O lo tenemos que hacer con mucho cuidado para para que ese huevo no caiga con fuerza en el recipiente y se pueda romper. Y otra de los factores que puede estar interfiriendo es la temperatura del huevo. Cuando nosotros lo tenemos a ese huevo en un refrigerador, en la heladera, lo retiramos del refrigerador y lo colocamos directamente en el agua en ebullición, hay un cambio brusco de temperatura, ¿sí? De ese huevo que se introduce en una temperatura de 90 y pico grados centígrados a la temperatura que está hirviendo esa agua de cocción, ¿sí? Entonces, ese cambio brusco de temperatura también puede provocar que se rompa la cáscara al introducirlo al huevo. Y el otro es esto que les decía, ser muy, muy cuidadosos al introducir el huevo en el medio de cocción. Bien, profe, gracias. Bien. Profe. Sí. Algo que vi también, yo tenía los huevos en la heladera. Entonces, cuando los saqué y hice el proceso de lavado, se templaron, pero no lo suficiente. No se quebraron, pero sí pude llegar a apreciar que hay algunos huevos que están como rajados, no partidos, no abiertos, pero sí están rajados. Y yo puse 4 por si acaso algo salió mal. Y ese que estaba medio rajado, pero no partido, fue el que se rompió, por ejemplo, en el agua. Claro, también depende exactamente lo que expresa la compañera de ustedes, observar, ¿no? Antes de introducir ese huevo, si tiene así alguna rajadura o alguna marquita, algún golpecito pequeñito, y seguramente eso va a influir también en que al momento de introducirlo en el agua en ebullición se pueda romper fácilmente, ¿sí? Bien, son diferentes factores que van a ir influyendo en que ese huevo pueda romperse al momento de introducirlo en el agua en ebullición. Pero lo más recomendable es tomarlo o ayudarnos con una cuchara e introducirlo lentamente y con mucho cuidado, también para uno no quemarse, ¿no? Y para evitar que ese huevo se rompa. Bien. Profe, ¿y nosotros tenemos que recomendar conservar los huevos en heladera? A ver, los huevos se pueden conservar en heladera o se pueden conservar en un ambiente donde la temperatura no sea muy caliente. Bien, los huevos a temperatura ambiente se conservan bien, pero también los podemos conservar en heladera. De hecho, la heladera, de acuerdo a las distintas partes o compartimentos que tiene la heladera, uno de los compartimentos destinados para poder tener huevos disponibles en la heladera es la puerta de la heladera, porque la temperatura en la puerta de la heladera no es tan baja como en los otros compartimentos, entonces es una temperatura adecuada para conservar los huevos. Pero si nosotros supongamos que no haya disponibilidad de heladera, se puede recomendar a una temperatura ambiente cuidando estas características, ¿no? De que sea un ambiente donde no haya temperaturas extremas de alguna manera, y se conserva tranquilamente. Tanto en heladera como no, es adecuado. Profe. Ahí en el video la señora decía de que no era recomendable ponerlo en la heladera porque en la puerta de la heladera, ya que a cada rato se abre, entonces hay como un cambio de temperatura y es como que le pueden entrar bacterias al huevo. Entonces decía que teníamos que ponerlo en la parte del medio de la heladera, en las partes de las bandejas, para que se mantenga la textura del huevo. Bien, bueno, ahora ustedes están sabiendo, y si ustedes revisan el librito, en las primeras partes del libro, cuando nosotros hablamos de aplicación y extracción de calor, ahí ustedes van a tener el dibujo de la heladera y cómo
en los distintos compartimentos de la heladera nosotros tenemos diferentes temperaturas y de acuerdo a esos compartimentos, qué alimentos son adecuados colocar o ubicar en esos diferentes compartimentos por la temperatura que tienen en esas diferentes partes, ¿sí? Vuelvo a decirles, el lugar adecuado dentro de la heladera es la puerta de la heladera. Si bien en el video se les decía que se modifica la temperatura al abrir muchas veces, esa es una de las recomendaciones que debemos tener cuando nosotros tenemos alimentos refrigerados. Procurar abrir lo menos posible la heladera, y ya el hecho de abrirla modifica la temperatura en todos los compartimentos, no solo en la puerta, ¿sí? Pero este video más que nada es para que ustedes desarrollen la capacidad crítica y de análisis crítico, es decir, poder decir, a ver, esto no es así porque el fundamento teórico, el fundamento científico es este, ¿sí? No son videos que necesariamente estén presentados o estén formulados de una manera correcta o respondiendo a los procedimientos técnicos y científicos, ¿sí? Claro, Profe. estaría mal porque una persona que no sabe, que lo vea el video, y es como que haría mal las cosas. Exacto. Entonces ustedes tienen la posibilidad de poder explicar y poder dar el fundamento. Siempre vamos a eso, ¿no? Que todo tiene su fundamento científico o fundamento técnico. Estos videos para que, y también se los presentamos a modo de que, de decir esto, no todo lo que está disponible en internet tiene valor científico o es probado de alguna manera, ¿sí? Entonces nosotros con el estudio de la ciencia podemos dar el fundamento correcto y enseñarlo de manera correcta, ¿sí? Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿O otro aporte? Profe, yo tengo otra duda, pero bueno, no se relaciona mucho con esto, con este tema en particular, pero si nosotros separamos la clara de la yema, ¿se pierden los nutrientes? ¿Algún nutriente de las proteínas? No, no se pierden. Depende también para qué lo vas a separar a la clara de la yema. Nosotros en algunas preparaciones utilizamos solamente clara, en otras solamente utilizamos yema. Si vos la vas a, o sea... Por ejemplo, si usamos, por ejemplo, solamente yema y guardamos las claras, o sea, no nos sirven para esa preparación, y por ejemplo el otro día nos queremos hacer un panqueque o un omelette, ¿va a tener el mismo valor nutritivo que si separamos en el momento el huevo? Sí, no, o sea, esas no claras guardadas. Sí, no hay pérdida del valor nutritivo por... A ver, tampoco la vamos a dejar a esas claras una semana y recién la vamos a ocupar, ¿no? Lo ideal es ocuparlas, como vos decís, al día siguiente para hacer un merengue o para hacer alguna preparación que lleve una clara, o la incorporamos en una tortilla. Siempre buscamos darle funcionalidad a ese ingrediente que no lo utilizamos en la preparación que estamos elaborando en el momento. Pero Claro. pérdida del valor nutritivo, no. O por ejemplo, profe, yo sé, por ejemplo, mi primo, que él va al gimnasio y entrena todo, o sea, como que le probé un panadero, porque parece que le sobran muchas claras, como una botella con claras, pero no sé de cuándo están, ni cuándo las separó. Y él las consume como si fuera el huevo fresco, digamos. Mi duda es si tiene el mismo valor nutritivo o no. De verdad que es así, contestarte así certeramente, no sé si la profe Sil podrá aportar acá, pero de perder valor nutritivo, no. De acuerdo a lo que yo tengo conocimiento, no hay pérdida del valor nutritivo. Lo que sí debiéramos de asegurarnos en ese ejemplo que vos estás dando, cómo se conserva esa clara que les está proporcionando este señor o este profesor, no sé qué es, si están conservadas esas claras, ahí sí tenemos que tener esa clara conservada en heladera. No podemos tenerla a temperatura ambiente, porque ahí estamos jugando mucho con el valor higiénico sanitario de esa clara. Sí, de acuerdo con vos. ¿Sí? Sí, las claras no van a perder valor nutritivo porque las proteínas no se modifican de esa forma. Se modifican por acción mecánica o por calor, que pueden coagular o desnaturalizar.
no vas a tener pérdida de valor nutritivo, pero sí se va a complicar el estado sanitario. Hay que ver en qué estado están conservadas y cuánto tiempo. Exacto, ¿sí? Bueno, Así que eso recomendale a tu primo que tenga en cuenta, ¿sí? Quizás Bueno. por ahí si le pasa algo desde el punto de vista de la salud y es la clara que no estaba bien conservada. Bien. Bueno, gracias. Muy bien. Bueno, entonces sigamos con la cocción en el caso de los huevos cocidos sin cáscara, y decíamos que tenemos aquellos que conservan la forma, y teníamos dos ejemplos, el frito a la sartén y el escalfado o poché. ¿Alguien pudo hacer alguno de estos huevitos? ¿Suelen consumir huevo frito? No. No. Sí, pero No. Bien, sí, no, está como variado, ¿no? Bien. ¿Y alguien lo hizo o no? ¿O solamente hicieron el huevo cocción con cáscara? no lo realicé para el TP, pero alguna vez lo hice para comer. Bien, bueno, fíjense en las imágenes, ¿no? Este es el huevo frito. El huevo frito debiera, de alguna manera, fíjense que nosotros decimos huevos cocidos sin cáscara, pero que conservan la forma. Conservan la forma quiere decir que la yema está centrada y que la clara rodea a esa yema, ¿sí? Tienen que conservar la forma. Muchas veces los huevos fritos salen como pulpos, con muchas cosas por fuera y demás. ¿Sí? El huevo frito tiene que conservar la forma. Y el huevo poché, fíjense que también conserva la forma y tiene la particularidad o la característica de que la clara, de alguna manera, cubre a esa yema por, de alguna manera, el procedimiento de cocción que tiene ese huevo. Ahora lo vamos a ver. Bien, para el caso del huevo poché, nosotros tenemos aplicación de procedimiento mecánico. En los dos vamos a tener subdivisión con separación de partes porque tenemos que cascar el huevo y separamos la cáscara, ¿sí? Aplicación de calor en el procedimiento físico, perdón. En el caso del huevo poché, nosotros vamos a tener calor húmedo, ¿sí? Fuente calórica baja, que no llega a ebullición. Nosotros vamos a controlar una temperatura que oscile entre los 70 y 80 grados centígrados, ¿sí? ¿Por qué esa temperatura de 70 y 80 grados centígrados? Porque nosotros no queremos que esas burbujas que provoca el agua en ebullición rompan de alguna manera las características que tiene que tener como ese huevo en cuanto a apariencia, ¿sí? Nosotros queremos un huevo liso, liso. Y fíjense que en el caso del huevo frito, nosotros tenemos aplicación de calor seco por cuerpo graso, por intermedio de un cuerpo graso, fritura. Y voy a aprovechar esto para hacerles una aclaración, porque esto fue algo que al menos yo en los parciales que corregí observé. Muchos de ustedes ponen aplicación de calor seco o por cuerpo graso. Y ustedes tienen que tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de por intermedio de un cuerpo graso, puede ser fritura o puede ser un salteado. Entonces es necesario que ustedes hagan la aclaración por intermedio de un cuerpo graso, pero a través de ¿qué? De una fritura o de un salteado, porque si no, no están identificando de manera completa el procedimiento físico aplicado. ¿Sí, chicos? Y es importante que tengan en cuenta la temperatura de cocción, ¿sí? Fíjense que para un huevo frito nosotros llegamos a una temperatura de 120 grados centígrados. Y si nosotros volvemos y repasamos nuevamente cuando vimos grasas y las temperaturas que manejábamos para la cocción en una fritura, fíjense que esta es una temperatura relativamente baja, una de las más bajas para realizar una fritura, pero es la adecuada para un huevo frito, ¿sí? Procedimiento químico, el agregado de sal, vinagre o limón. Ya vamos a ver por qué en el caso del huevo poché nosotros tenemos que realizar este agregado, y en el caso del huevo frito solamente sal. El tiempo de cocción puede variar de 1 a 3 minutos el huevo poché, y en el huevo frito
oscila aproximadamente 3 minutos, minutos más, minutos menos, pero 3, 4 minutos puede llevar un huevo frito, ¿sí? En cuanto a las modificaciones por cocción, en el huevo poché nosotros tenemos que la clara está totalmente coagulada, y fíjense este agregado acá, que la clara también coagula por el descenso de pH, y ese descenso de pH se logra a partir del agregado de este ácido, ¿sí? Nosotros agregamos ese ácido y actúa como un factor que va a favorecer o que va a acelerar de alguna manera la coagulación de las proteínas, en general, pero mucho más de la clara, ¿sí? Entonces, por eso es que nosotros agregamos esa función cumple el agregado de un jugo de limón o de algunas gotas de vinagre, ¿sí? Y en el caso de la yema, en el poché nosotros vamos a tener una yema fluida que va a estar cubierta por una capa de clara. Esa clara o las proteínas de la clara están coaguladas y las grasas están en emulsión, ¿sí? O podríamos decir que pierden mínimamente el estado de emulsión porque de alguna manera la yema está fluida, ¿sí? No hay una coagulación total de las proteínas de la yema en un huevo poché. ¿Cómo cocinamos un huevo poché? Nosotros vamos a tener el recipiente, que puede ser una sartén de alguna manera que sea algo profunda, pero lo podemos cocinar en una sartén. Colocamos el agua, controlamos de que lleguemos a esa temperatura, 70, 80 grados centígrados, vamos a cascar el huevo y lo vamos a cascar sobre el agua a esa temperatura con mucho cuidado para que podamos conservar la forma de ese huevo. Y la cocción va a ser con una cuchara, ayudándonos con una cuchara y llevando parte de esa agua de cocción, de ese medio de cocción, colocando sobre ese huevo que tenemos ya en ese medio de cocción. Entonces, por eso, de esa manera, cuando nosotros de alguna manera ponemos el agua de cocción nos ayudamos con una cuchara para ponerla sobre el huevo, logramos que se forme esa capa de clara sobre esa yema. Por eso teníamos las características, fíjense en este huevo poché cómo queda esa clara. Es por ese mecanismo que nosotros aplicamos en la cocción, ¿sí? En el Profe, caso ¿y del otra huevo, forma del huevo poché puede ser que sea como ponerlo en un film? ¿y cómo procederías en ese caso? O sea, a mí me enseñaron que lo ponemos en ponemos el film en una compoterita y ahí cascamos el huevo y lo cerramos. Lo cerramos al film y después lo metemos en la olla o en la cacerola, digamos. Y por ahí también creo que había que mezclar el agua, o sea, me dijeron que mezcle el agua, o esa era cuando no llevaba el film, creo. De verdad no lo conozco ese procedimiento, pero lo que no entiendo es, una vez que lo colocas en ese recipiente, ¿cómo lo introducís después al huevo en la sartén o en la olla? Envuelto una el film técnica. queda como una bolsita. Es una Ah, técnica donde vos colocas el huevo crudo adentro de una bolsita, se ata la bolsita y esa bolsita se sumerge en el agua a ebullición, en este caso, para que pueda pasar el calor, y se cocina para que quede toda la yema cubierta entera por la clara. Es una técnica medio gourmet, y después sacarlo de la bolsita de plástico es medio complicado. Se lo puede hacer igual y con la técnica tradicional de ir colocando de a poquito clara encima del huevo a medida que se va cocinando. claro. Después otros también que se observan por ahí que utilizan como un utensilio, ¿no? Como en forma circular, digamos, y lo ponen a ese aparato, ese utensilio en la cacerola o en la sartén donde tenemos el agua, y ahí cascan el huevo, de modo tal de que al tomar contacto con la temperatura y ya conserve esa forma, y después se lo quita y continúa la cocción. Sí, podemos encontrar diferentes maneras. Lo adecuado es que podamos lograr esto de que conserve la forma y llegar a estas características que estamos describiendo. Y en el caso del huevo frito, nosotros vamos a tener
Coagulación de las proteínas de la clara, ¿sí? Coagulan totalmente esas proteínas de la clara, y las proteínas de la yema van a estar, esa yema va a estar fluida o semifluida, y las grasas en emulsión, ¿sí? Esto puede ser variable también, ¿no? Va a depender de, pueden influir muchos factores, porque en algunos casos se llega, obviamente obviamente va a estar relacionado con el tiempo de cocción. Si nosotros extendemos un poco más el tiempo de cocción, podemos lograr que la yema del huevo llegue más a estas características de semifluida, ¿sí? Que fluida, con un tiempo más prolongado, tampoco tanto, de cocción, y no tener esta característica de fluida. Pero también muchas veces, en este caso específico, depende mucho de cómo está acostumbrado a comerlo la persona que lo está elaborando. Eso influye mucho, ¿sí? Porque hay quienes están acostumbrados y les gusta consumir el huevo, la yema de huevo, con esas características de fluida prácticamente, ¿sí? Las proteínas no llegan a coagular totalmente, hay una coagulación parcial. Pero va a estar muy relacionado con el tiempo de cocción. ¿Qué vamos a tener que tener en cuenta ahí? Que si bien nosotros podemos extender un poco ese tiempo de cocción para lograr una mayor coagulación de las proteínas de la yema, o que tenga esa característica de semifluida, pero también nos va a influir en las características que vamos a obtener de la clara, ¿sí? Porque la clara, al estar más superficialmente, tiene mayor contacto con ese medio de cocción. Entonces podemos llegar a tener un color más bien dorado en esa clara, y en realidad no queremos llegar a ese color tan dorado en la clara. Entonces es jugar un poco con los tiempos de cocción. Pero si nosotros tenemos que especificar un tiempo de cocción de un huevo frito, es 3 minutos aproximadamente, y las características obtenidas son estas descritas acá. ¿Se entiende, chicos? ¿Pueden encontrar huevos fritos con otras características? Sí, pueden encontrarlo. ¿Está claro? Sí, profe. Bien. Y después tenemos los huevos cocidos sin cáscara, que no conservan la forma. Y ahí tienen ustedes la imagen de un omelette. Omelette, huevo revuelto, cuando lo incorporamos en una tortilla ya no conserva la forma, ¿sí? ¿Qué procedimiento mecánico? Batido. El procedimiento físico, calor seco directo, ¿sí? Y el procedimiento químico, el agregado de sal y de pimienta. El tiempo de cocción, aproximadamente de 5 minutos. ¿Y qué modificaciones por cocción vamos a tener? Aquí sí hablamos de una coagulación total de proteínas, tanto de la clara como de la yema, y las grasas pierden el estado de emulsión, ¿sí? Acá tenemos proteínas de clara y yema totalmente coaguladas, por las características de la preparación también. Fíjense que nosotros hemos hecho un ligero batido, ¿sí? Un ligero batido para que obtener de alguna manera una homogeneización de esos dos componentes clara y yema, porque así lo requiere la preparación. Lo colocamos en esa sartén, que tiene que tener apenas una mínima cantidad de un cuerpo graso, que es para que la preparación no se adhiera al recipiente, nada más. Pero el procedimiento físico es calor seco directo, ¿sí? Y cocinamos en una superficie plana ese omelette. Entonces eso nos permite lograr esta modificación de que haya tanto proteínas de la clara como yema totalmente coaguladas. Si nosotros a cada una de estas tablas tendríamos que agregarle la temperatura a la que coagulan la clara y la yema, ¿ustedes qué podrían decir? ¿A qué temperatura coagulan las proteínas de la clara? De 60 a 65 grados. Bien, ¿y en el caso de las proteínas de la yema? De 65 a 70. 62. Bien, 65 a 72 grados centígrados. Y si nosotros queremos tomar una temperatura general de coagulación para el huevo, ¿cuál sería? 78. 78 grados centígrados, ¿sí? Esas sí son temperaturas que ustedes las tienen que manejar, porque
justamente también para dar el fundamento de estas modificaciones que nosotros estamos hablando acá, tenemos que hacer referencia a la temperatura, ¿sí? ¿Por qué decimos los huevos que los cocinamos con cáscara? ¿Por qué hablamos de que tenemos una clara totalmente coagulada y una yema parcialmente coagulada? Está relacionado con el tiempo, está relacionado con la temperatura, ¿sí? Entonces, eso lo tienen, son variables que ustedes tienen que manejar, ¿sí? Bien. Y teníamos una preparación a base de huevo. ¿Alguno pudo hacer un flan? ¿El flan? ¿Nadie? ¿Nadie hizo flan? ¿Ni de cajita? No vale de cajita. Bueno, veamos. Preparaciones a base de huevo. El flan es un ejemplo característico para analizar las modificaciones, las propiedades funcionales del huevo, ¿sí? Es un ejemplo de preparación que siempre lo tenemos en cuenta, ¿sí? Así que el flan lo tienen que estudiar bien al procedimiento de elaboración, a los ingredientes, a las modificaciones que experimentan, a las características de calidad y el fundamento del procedimiento justamente de las técnicas, ¿sí? Ahora vamos a tratar de analizar un poco. ¿Qué propiedades funcionales del huevo se aplican en el flan? Nunca les tiene que faltar esta propiedad de gelificación, ¿sí? Por excelencia en el flan, nosotros tenemos esta propiedad funcional del huevo que es de gelificación. Vamos a tener también retención de humedad y podemos agregar otras propiedades como por ejemplo las organolépticas, porque toda preparación que lleve como ingrediente huevo, que sea a base de huevo, el huevo le confiere un sabor y un aroma particular o característico, ¿sí? Entonces siempre va a estar presente esa propiedad organoléptica, pero por excelencia la propiedad de gelificación en el flan. ¿Qué modificaciones por calor? Vamos a tener desnaturalización y gelificación de las proteínas. Fíjense bien, no hablamos de coagulación de las proteínas, sino que esa proteína del huevo, en el caso del flan, gelifica, no coagula, ¿sí? ¿Por qué gelifica? ¿Qué pasa? O cómo nosotros cocinamos este flan, qué procedimiento aplicamos para lograr una gelificación y no una coagulación de las proteínas. Vamos a tener que analizar, para dar el fundamento de esto, vamos a tener que analizar en primer lugar desde la selección de los utensilios o de los recipientes que elegimos para esta preparación. Si nosotros vemos esta imagen, esto se hizo, es un flan individual, digamos, moldecitos individuales en los cuales se elaboró este flan. Pero si nosotros, en el ejemplo específico que tienen en la guía de trabajos prácticos, ¿qué molde les indica? Savarin. Molde Savarin. Molde Savarin. ¿Cuál es el molde savarino? ¿Qué características tiene? Tiene un tubo en el medio para que el calor se distribuya uniformemente. Bien, exactamente, ¿sí? El molde Savarin tiene un tubo, como bien lo dice su compañera, en el centro de ese recipiente, de ese molde, y ese tubo, que es lo que nos va a permitir una distribución uniforme del calor y específicamente lo que va a permitir es que ese calor llegue a las partes centrales de esa preparación, ¿sí? Eso es, la elección del molde va a estar influyendo de alguna manera también en que se produzca esta modificación de gelificación. ¿Qué otro punto va a influir en que nosotros obtengamos una gelificación? Ese flan, ¿cómo lo vamos a cocinar en horno? Ya está en el molde Savarin, ¿cómo lo llevamos a horno? A baño María. A baño María. A baño María. A baño María. El baño María lo que va a permitir es que se cree de alguna manera vapor en el interior de ese horno y ese vapor va a mantener ese aire confinado de alguna manera con un cierto grado de humedad, ¿sí? Y la temperatura que nosotros utilizamos es baja y el tiempo de cocción es prolongado.
Nosotros un flan lo cocinamos aproximadamente en 1 hora, ¿sí? Y estamos proporcionando todas las condiciones necesarias para extender ese tiempo de cocción y lograr la gelificación de ese flan, de las proteínas de ese flan, ¿sí? Entonces, nosotros hablamos, ¿por qué decimos que gelifica? Porque tenemos una temperatura baja, un tiempo de cocción prolongado, ¿sí? Sumamos factores como la cocción a baño María y el molde que también favorece. ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Entonces, vuelvo a repetirles. Cuando ustedes les pregunten qué modificaciones experimentan las proteínas en un flan, las proteínas del huevo en un flan, gelificación, la proteína desnaturaliza y gelifica. La proteína en el flan no coagula. ¿Qué ejemplo de preparación tendríamos donde también elaboramos o utilizamos huevo? Y sí hablaríamos de coagulación de las proteínas del huevo, es el budín de pan, ¿sí? En el budín de pan nosotros podemos hablar de coagulación, y son los 2 ejemplos que manejamos para marcar esas diferencias. El budín de pan y el flan utilizan el mismo recipiente, un molde Savarin también, se lo cocina a baño María en un horno con baja temperatura y un tiempo de cocción prolongado, y las diferencias entre ambos es en cuanto a los ingredientes, porque en el budín vamos a incorporar la miga de pan, y el resto de los ingredientes son iguales que en el flan, y en cuanto a la modificación de las proteínas del huevo. En el flan gelifican y en el budín coagulan. ¿Sí, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bien, y en cuanto a las características sensoriales, el color es amarillo y se lo atribuyen a la yema de huevo. El olor es característico a huevo, ¿sí? El sabor dulce, a vainilla. Y la textura es un sólido blando con textura de gel. Es suave, homogéneo y sin poros. Eso sí es interesante que lo puedan tener así como está textual, ¿no? El flan es un sólido blando con textura de gel, porque nosotros estamos diciendo que la proteína gelifica, tiene una textura de gel. Es suave, homogéneo y sin poros. Ese flan, cuando nosotros decimos que se aplica una técnica correcta de elaboración y el procedimiento de cocción fue el adecuado, cuando nosotros a ese flan lo cortamos y al corte se observa una apariencia de ese flan lisa, no tiene ningún poro, ¿sí? Tiene que ser lisa la textura y la apariencia de ese flan. Entonces definimos de esa manera la textura. Cuando nosotros encontramos de repente, vamos a comer en algún lado, o a nosotros mismos nos sale ese flan con poros, con agujeritos, podemos atribuirle a que la temperatura estuvo muy elevada y que probablemente la proteína no gelificó, sino que coaguló. ¿Sí? Pero para definir el flan con las texturas o las características sensoriales de calidad, es decir, las adecuadas, serían estas que están descritas en la diapositiva. ¿Sí, chicos? Sí, profe. Profe, yo tengo una duda. Si las condiciones son las mismas en el budín de pan y en el flan, o sea, el molde Savarin, la temperatura baja, el tiempo prolongado y el a baño María, ¿por qué en uno coagula y en el otro gelifica? Chicos, ¿me escuchan? No sé, me parece que se me cortó a mí. Ahora sí, profe, pero antes no. Se lo escucha. Bien, la pregunta era la diferencia, ¿por qué hablamos de coagulación y de gelificación? Sí. Bien, la coagulación de alguna manera, si nosotros buscamos la definición, chicos, no sé si se me pierde mi conexión, ¿sí me escuchan? Ya a ratos, profe, se lo escucha. Sí, se le escucha, pero no se la ve.
Bueno, a ver, ustedes me dicen hasta qué punto me escuchan y qué no, y lo vuelvo a repetir. Cuando nosotros hablamos de coagulación, vamos a tener que tener en cuenta las temperaturas de coagulación, y para gelificación vamos a tener que también tener en cuenta temperaturas de gelificación, ¿sí? La coagulación, nosotros podemos, en el caso de la coagulación, por ejemplo, en un budín de pan, nosotros podemos ser no tan exquisitos con el control de la temperatura y el tiempo, ¿sí? Pero para el flan, para lograr la gelificación, nosotros sí necesitamos una temperatura baja y que se vaya produciendo de alguna manera de una forma lenta y organizada, por la definición que nosotros tenemos de gel de proteína, ¿sí? El gel de proteína es un gel que se forma a partir de que las proteínas van tomando en contacto con las moléculas de agua y van de alguna manera absorbiendo y formando esa red organizada. En el caso de la coagulación, nosotros tenemos una modificación totalmente desordenada, podríamos decirlo de alguna manera. La diferencia básica sería en cuanto al control de la temperatura. En uno sí necesitamos que sea estricto, como es el caso del flan, para lograr una gelificación. En el caso del budín, podemos darnos una mayor libertad en cuanto a esa temperatura. ¿Se me escuchó, chicos? Sí, profe, Sí, porque... gracias. Sí, profe. Profe, yo quería hacerle una consulta. ¿Me sí, escucha? Sí, yo los escucho un poco entrecortados, pero sí. Del tema de las propiedades funcionales en el flan. Sí. Usted mencionó la capacidad de gelificación, la retención de humedad y, bueno, las organolépticas, pero en la teoría también mencionaba algo del espesamiento. El espesamiento. Ajá. Como propiedad funcional. Ajá. Bien, nosotros tenemos como propiedades funcionales del huevo, ¿sí? Ustedes tienen bien descrito eso en el libro. Como propiedades funcionales nosotros tenemos aglutinación, espesamiento, la capacidad de gelificación, la capacidad de formar espumas, la emulsificación, la capacidad de retención de humedad. La otra propiedad que está relacionada con el poder de atribuir color y aroma a las preparaciones. Cuando nosotros hablamos de aglutinación y espesamiento, esa propiedad funcional va a estar relacionada cuando nosotros utilizamos el huevo siempre con otros ingredientes, ¿sí? Por ejemplo, a ver, que les busque un ejemplo de preparación. El budín mismo que nosotros hablamos, el budín de pan, ¿sí? El huevo en ese budín de pan va a cumplir esa propiedad funcional, o se va a aplicar esa propiedad funcional, porque nosotros vamos a tener otros ingredientes, en este caso la miga de pan, que lo que va a hacer ese huevo es, de alguna manera, entrar en contacto con esos otros ingredientes, y tiene la capacidad de aglutinar a esos otros ingredientes, es decir, de alguna manera esa capacidad de aglutinar es contribuir a la forma final de ese producto, ¿sí? Nosotros llegamos a ese budín de pan, no con las migas por un lado y la clara y la yema coagulada por otro lado, sino que tenemos un producto con un producto entero, ¿sí? Entonces, porque el huevo de alguna manera cumplió esa función de unir, de aglutinar, ¿sí? Esos otros ingredientes. Cuando hablamos de espesamiento, específicamente sería, el ejemplo típico puede ser una salsa. Cuando nosotros a una salsa o a una crema o a un pastel le incorporamos huevo, tiene esa propiedad de dar en cierta manera una característica de que sea una preparación espesa. ¿Por qué? Porque ese huevo, nosotros tenemos, ustedes para analizar las propiedades y las modificaciones siempre tenemos que partir de la composición química que tiene ese huevo. ¿Qué composición química tenemos en la clara y qué composición química tenemos en la yema? Por excelencia tenemos proteínas. Entonces nosotros sabemos que esas proteínas pueden coagular o pueden gelificar.
Al ocurrir esa modificación de coagulación o de gelificación, ya de alguna manera esa modificación va a contribuir a cierta consistencia en el producto y esa consistencia se traduce en espesamiento. Hablemos de una salsa, hablemos de una crema, hablemos de un pastel, por ejemplo. ¿Se entiende? Bien, sí, profe. Sí, profe. Bien. Profe, Sí. ¿hay alguna otra preparación aparte del flan en donde suceda la gelificación? El flan por excelencia, siempre manejamos ese ejemplo de preparación, el flan. En el resto, no sé, por darles, por ejemplo, que utilizamos budín, ya dijimos el budín de pan, un soufflé, un budín de verduras mismos o una tortilla, donde nosotros incorporamos también como medio ligante, como medio de unión, y ahí hablamos de esta propiedad de aglutinación y espesamiento, esas proteínas del huevo coagulan. O sea que el flan es el ejemplo de que las proteínas gelifican. El resto coagulan. Bueno, profe, gracias. ¿Sí? Profe, sí. Una consulta. ¿Y la capacidad de inhibir la cristalización en qué caso se daría? Bien, eso es útil en el caso de los productos de pastelería y de confitería. Cuando ustedes en alguno de esos productos se utilice como ingrediente, sobre todo la clara de huevo, ¿sí? Cuando nosotros en esos productos, en algún producto, no sé, no se me ocurre ahora, Sofía, me hubieses dicho que me ibas a preguntar eso y yo buscaba el ejemplo. Pero cuando en la elaboración de algún amasado de pastelería, ¿sí? De alguna masa fina, nosotros incorporamos como ingrediente la clara de huevo, lo que va a hacer esa clara de huevo es actuar como sustancia interferente, ¿sí? Ustedes recuerden que cuando nosotros hablamos de productos de pastelería y de confitería más que nada, nosotros trabajamos con esa denominación de, para lograr un producto cristalino, nosotros necesitamos, cuando hablamos de productos cristalinos o no cristalinos, hablamos de este término o del uso de sustancias interferentes. De acuerdo a la proporción en que nosotros utilicemos esa sustancia interferente, vamos a lograr que un producto sea cristalino o que el producto sea no cristalino. En este caso, lo que va a hacer la clara de huevo es actuar como sustancia interferente, retardando o de alguna manera impidiendo que se produzca la cristalización. ¿Sí? Es, el ejemplo de esta propiedad es actuar como sustancia interferente, específicamente la clara de huevo. Bien, gracias, profe. ¿Sí? Bien. Y ahí creo que tenían un ejemplo, no me acuerdo. En el libro da como ejemplo los turrones. Los turrones, sí. Exacto. Los turrones, El turrón y el algunas mantecol. tabletas de leche también puede ser, mantecol, ¿sí? Esos serían ejemplos. Y de espesamiento, el zamballón. El zamballón. El zamballón, que ya lo vamos a ver en espuma, el zamballón es una espuma que se logra, una preparación que se logra a partir de del batido de la yema de huevo, ¿sí? Ya lo vamos a ver en el tema que viene. Bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Es importante que ustedes, este es un tema nuevo, ¿sí? Es un alimento nuevo que estamos estudiando. Entonces siempre deben partir del estudio de la composición química de ese alimento. Eso es fundamental, ¿sí? Si yo sé cuál es la composición química de la clara, sé la composición química de la yema y cómo pueden ir sufriendo modificaciones, cómo se pueden dar esas modificaciones, qué voy a tener en cuenta para lograr esas modificaciones en cuanto a tiempo, en cuanto a temperaturas, en cuanto a agregado de algún ácido, en el caso que veíamos del huevo. Es importante que tengan bien en claro eso, ¿sí? Si yo tengo proteínas en la clara y de repente estoy agregando un ácido, ¿qué efecto va a tener ese ácido agregado? Y si estoy cocinando un huevo y sé cuáles son los rangos de temperatura de cocción de clara, cuáles son los rangos de temperatura de cocción de yema, bueno, ¿qué voy a tener en cuenta? ¿Cómo voy a controlar esa temperatura para lograr las modificaciones deseadas y por ende las características
deseadas. Esto que preguntaban también de cuándo saber si un huevo es fresco o cuándo el huevo está envejecido. Eso es importante conocerlo para poder enseñarlo también, las propiedades funcionales del huevo, cuáles son las propiedades funcionales del huevo y en qué ejemplos los encontramos, ¿sí? Estos que veíamos en las tablitas o en las grillas, manejar tiempos de cocción, manejar temperaturas y las modificaciones en función de esos tiempos y de esas temperaturas. ¿Sí, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Igualmente con huevos vamos a seguir trabajando porque nos queda el próximo tema sería espumas de huevo y posteriormente vemos emulsiones que también están relacionados con el huevo, ¿sí? Así que vamos a seguir profundizando en el tema. Lo importante es eso, que ustedes vayan estudiando y vayan profundizando y ampliando los contenidos y el conocimiento que ustedes van adquiriendo. Claro. Alguien me dio la razón por ahí. Muy bien. Bueno, si no hay dudas o preguntas, de alguna manera esto era corto, ¿sí? Espumas también son temas que por ahí los hemos tratado de dividir como para que lo podamos trabajar de una mejor manera, pero todo está relacionado, ¿sí? Que ustedes sepan qué proteínas encontramos en la clara, qué proteínas encontramos en la yema, cómo se modifican esas proteínas, es fundamental en estos temas, en este tema de huevo, ¿sí? Profe, en el caso del budín de pan también sufre desnaturalización. Sí, siempre la primera modificación que experimenta la proteína es desnaturalización. Posteriormente puede gelificar o puede coagular, pero siempre desnaturaliza primero. Ah, bien, eso estaba por preguntar también, porque en el cuadrito ese de las modificaciones en cuanto a las preparaciones, bueno, yo en mi caso puse que el flan había desnaturalización y gelificación, en el huevo duro desnaturalización y coagulación, bueno, en los otros 3 omelets también y el budín de pan. Bueno, esa era mi duda, si había que poner las dos y si estaba más o menos. Sí, está bien que las pongan a las dos. Por ahí cuando uno ya pone directamente gelificación o coagulación, se entiende que esa proteína previamente desnaturalizó, pero no está mal que ustedes pongan las dos, desnaturalización y coagulación o desnaturalización y gelificación, dependiendo de qué producto estemos hablando. Ah, bien. Muy bien. Niños y niñas. Si no hay más preguntas. ¿El jueves vamos a tocar los mismos temas? ¿Cómo, Lorena? ¿El jueves se va a hablar de los mismos temas en la próxima clase de Zoom? Sí, mañana se da también este tema, huevo. Y la próxima semana, miércoles y jueves, vemos espumas de huevo. ¿Sí? En una semana se ve el mismo tema, en los dos Zoom. Gracias, profe. Bueno, chicos, entonces nos estamos despidiendo. Cualquier duda o cualquier otra consulta que les vaya surgiendo, la pueden preguntar en el aula virtual, o si siguen estudiando el tema y les surgen dudas en el transcurso de los días, también lo podemos aclarar en el próximo Zoom, no hay ningún problema. Bueno, profe. Muy bien, que estén muy bien, que terminen bien el miércoles. Gracias. Chao, chao. Gracias, profe, igualmente. Hasta luego. Chao, hasta luego. Chao.